Los géneros urbanos ya no son al garete. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast de El Vagón Coyote. Muchas gracias a todas las personas que se han estado conectando con los otros contenidos que hemos ido produciendo, siempre hablando de industria musical y cómo esta se relaciona con otros temas de la economía, de la sociedad, incluso de la filosofía, de alguna manera también hemos hablado. Y el día de hoy quiero hablar un poco de por qué los géneros urbanos ya no son al garete, ¿cierto? Que es esta expresión que se escucha mucho, por lo menos en el reggaetón, pero que quiere decir como a la berraca o como salga, un poco como de manera descomplicada. Entonces quiero empezar pues mencionando un poco que muchos géneros urbanos de procedencia popular en Latinoamérica, podemos nombrar algunos como el reggaetón, el trap, la champeta, incluso el rock y otros ritmos, pues surgieron de la necesidad de personas jóvenes que querían expresarse a través de la música, expresar sus problemáticas, sus sueños, sus ecosistemas, todo lo que les pasaba de manera musical, que es en esencia pues lo que hacen todos los músicos a nivel mundial. Pero muchas de estas personas en países latinoamericanos pues no tenían acceso a un montón de herramientas, de recursos, incluso de conocimientos técnicos, pero eso no fue impedimento. Las personas encontraron la manera de llegar a las herramientas a las que tuvieran acceso, ¿cierto? Y con esto empezar a experimentar, empezar a crear, empezar a buscar la manera de expresarse y de grabar esta música y sacarla a un público y que este público se conectara con estas sonoridades y con estas ideas que estaban proponiendo. Pensemos, digamos, en el caso de la música urbana latina, un poco como la onda del hip hop o del reggaetón, que son músicas donde la base es a través de música creada con samples o con computadores, que hubo productores que empezaron a sacar música, empezaron a hacer música experimentando e invitaron también a personas o a intérpretes, cantantes y artistas que estaban en situaciones similares, o sea, eran personas que no tenían muchas herramientas, por ejemplo, en términos vocales, en términos de formación musical, pero sacaron su música adelante y empezaron a generar movimientos culturales con esos sonidos, con esas interpretaciones, con esas producciones. En un principio, pues claramente, gracias a las herramientas que tenían, pues habían canciones que técnicamente pues, no sonaban muy bien, ¿cierto? Porque pues no tenías un buen micrófono, no tenías una buena tarjeta de sonido, no tenías una sala acondicionada, los artistas no tenían la posibilidad de asistir a una academia musical o una universidad para perfeccionar su voz, pero lo hicieron y sacaron esta música a pesar de que tuviera todas esas dificultades técnicas, pero de alguna manera el público accedió a este contenido, lo adoptó, lo empezó a consumir y esto empezó a generar que estos ritmos se integraran ya a la industria musical, ¿cierto? Porque si hay un público, o sea, hay una demanda que está dispuesta a comprar, a consumir, a pagar por esos contenidos, pues esto empieza a generar recursos y esto es lo que llamamos industria musical. Entonces, a medida que estos productores, artistas, intérpretes empezaron a tener, digamos, recursos gracias a la industria, pues esto también les permitió ir accediendo a esas herramientas que en un principio no tenían. Entonces, productores que ya pudieron tener un mejor micrófono, una mejor tarjeta de sonido, un estudio de grabación acondicionado, los
músicos y los intérpretes también pudieron tener acceso pues a poder estudiar técnicas vocales, a tener tiempo para perfeccionar su arte, ¿cierto? Para poderse sentar con tranquilidad a componer, a expresar, a explorar su voz, a explorar cómo componer, escribir sus letras, pues sin la presión de es que tengo que ir a un trabajo aparte, pues porque ya su música les estaba permitiendo ese tiempo y esa exploración. Entonces, esto hizo que accedieran a las herramientas y al ir accediendo a estas herramientas pudieran ir sacando producciones y música de una manera más alta en los estándares técnicos. Porque al fin y al cabo, la gente siempre va a querer calidad en lo que sea. Entonces estos ritmos al principio pues fueron innovadores, fueron disruptivos, fueron sonoridades que la gente no había escuchado antes, que las letras eran nuevas y esta novedad fue lo que en esta etapa temprana permitió que la gente consumiera esto, pero a medida que ya no era algo novedoso, no tenía ese boom de la novedad, pues se va normalizando. Y a la medida que se va normalizando, pues la gente va exigiendo es entonces calidad, no solo lo nuevo, sino también lo nuevo, pero de calidad. Entonces, esto fue, digamos que obligando a todo este ecosistema de estos ritmos urbanos, pues a mejorar su calidad en todo, desde la producción, los shows, la ropa, el manejo de redes, el manejo de contratos, el manejo de todo lo que conforma la industria musical. Incluso esto permitió que profesionales de otros ritmos o de otros géneros o de otros ecosistemas que estaban alrededor pues, de la música fueran siendo incluidos o invitados a estos ritmos que fueron ganando popularidad y que fueron ganando peso dentro de la industria. Eso también permite que haya una mayor profesionalización y un mayor, digamos, acceso a tener calidad en las producciones. Pensemos un poco, por ejemplo, si quiero sacar una canción de reggaetón y quiero tener pues un sonido de una guitarra, puede que dentro del ecosistema reggaetonero pues no haya muchos guitarristas porque hay más beatmakers y hay más cantantes o raperos, pero no hay muchos guitarristas. Pero yo quiero tener una guitarra y quiero tener una buena guitarra. Entonces seguramente el productor se va a ir a buscar a un guitarrista de otros ecosistemas o de otros géneros. Entonces va a buscar un guitarrista jazz, un guitarrista clásico, un guitarrista, por ejemplo, no sé, de músicas andinas, que también tienen cierto virtuosismo en la guitarra, y los van a invitar. Y esto permite que se vaya construyendo esa calidad en las producciones musicales. Pensemos también, por ejemplo, en los shows. Si yo soy un artista que ya tiene cierto renombre y tengo una gira en grandes escenarios, yo no me puedo dar el lujo de tener malos músicos a mi lado, porque el show depende de unos buenos músicos. Entonces, debo invitar a las personas idóneas, así no sean de mi ecosistema o de la música que yo hago, yo necesito buenos intérpretes. Entonces, voy a ir a invitar a un montón de gente que de pronto provengan de otros ritmos o otros géneros musicales, pero necesito son los mejores. Entonces, esto fue permitiendo cada vez haya una mayor profesionalización. Entonces, digamos, toda esta evolución de que ha tenido estos ritmos urbanos populares de surgir de, digamos, de condiciones a veces precarias, pero que fueron cogiendo fuerza y acceso a herramientas y también a la capacidad económica, pues permitió que haya un ecosistema mucho más profesional. Y esto no solo desde la música, sino en todo lo que compone la industria musical. Pensemos, por ejemplo, en un artista supremamente relevante de hoy en día. Pensemos, por ejemplo, en Karol G. Karol G es un artista que nació aquí en la ciudad de Medellín, pues al principio se consiguió un productor, empezó a sacar sus temas, empezó a tener sus primeros conciertos, incluso de pronto al principio pues no eran las mejores producciones o los mejores escenarios, pero fue creciendo su carrera y hoy en día es de las
artistas más relevantes pues, a nivel mundial. Y digamos, este salto a los escenarios y a los ecosistemas a nivel mundial hacen que se le exija los estándares de sonido, de calidad de show, de calidad en un montón de cosas del mundo. O sea, ya no está compitiendo con los pelados del barrio donde empezó, sino que ya está compitiendo con el mundo. Y esto hace que toda su infraestructura deba ser supremamente profesional y deba ser competitiva con los estándares del mundo. Entonces pensemos, por ejemplo, el productor, Obi, que sigue siendo parte de su equipo. Obi ya no es el mismo productor que era hace unos años, seguramente él ha mejorado en un montón de procesos, pero de pronto Obi ya no tenga que hacer todo lo que hacía antes. De pronto Obi está en la parte creativa de la canción y tiene un ingeniero de mezcla, un ingeniero de máster y una empresa detrás que se encarga de toda la distribución musical. Eso es de la producción, pero en un show, por ejemplo. Entonces, listo, a Karol G ya la acompaña un muy buen ingeniero de sonido, unos bailarines excelentes, un ingeniero de luces, un manager, un road manager, una persona encargada del vestuario, del maquillaje, de las redes sociales. Y deben ser personas supremamente bien calificadas porque, vuelvo y digo, estamos compitiendo con el mundo. Incluso hasta en elementos por fuera, como de lo musical netamente, también debe haber un equipo de profesionales supremamente bien preparados en temas legales, en temas, incluso podría decirse, de nutrición, de cuidado, de logística, que permitan que un proyecto de estos pues, sea competitivo a nivel mundial. Y esto ha hecho que incluso profesionales de otros ecosistemas, como mencioné antes, pues sean parte de estos equipos de trabajo de artistas urbanos que ahorita tienen la capacidad de pagarlos. Entonces, por ejemplo, a mí me contaba el otro día el director de un teatro aquí en Medellín, pues que él ha tenido una dificultad, pero también es una alegría para él, pues que sus técnicos, las personas que están, digamos, en temas de luces o de sonido, que empezaron en su teatro, muchos han encontrado mejores condiciones trabajando con estos grandes artistas urbanos. Esto es una dificultad, pues claramente porque se le va gente supremamente buena, capaz, pero también él dice que es una alegría porque él sabe que son profesionales que valen mucho la pena y que qué bueno que hay proyectos musicales que le están permitiendo mejores situaciones laborales. Y digamos, gracias a todo este profesionalismo han ido surgiendo escenas de ritmos y de artistas que van surgiendo y van llegando a estas altas esferas. Sin embargo, si eres un artista que empezó en estas expresiones culturales desde el principio, desde los inicios, cuando no habían las herramientas o las posibilidades, pero fuiste surgiendo, te fuiste profesionalizando, pues si te quieres mantener vigente y que la carrera musical perdure durante muchos años, pues también debes exigirte de la misma manera, porque así como se va profesionalizando tu ecosistema y tu entorno, pues tú debes estar a la altura de esto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy, por ejemplo, un intérprete, listo, al principio de mi carrera yo expresé de una manera disruptiva, con un color de voz de cierta manera y la gente lo acogió, pero ya después esto ya no es novedoso. Entonces esto no quiere decir que yo entonces toda mi vida pueda cantar de la misma manera, no, yo debo estudiar nuevas formas de interpretar en términos vocales, de que sea más versátil, de que pueda colaborar con más gente, de que mis composiciones entonces no siempre hablan de lo que hablé hace 5 o 10 años, sino que pueda estar actualizado en temas, en formas de componer, en ritmos musicales. Y esto es lo que va a permitir que te mantengas vigente como artista, pero no solo para los artistas, sino para todo el ecosistema alrededor de estos géneros que van surgiendo. Entonces, por ejemplo, si yo soy un manager
y acompañé a un artista cuando estaba empezando en el barrio, que empezamos a luchárnosla y yo era la persona pues, que le conseguía los primeros toques en las discotecas del barrio o de la ciudad. Eso en su momento fue supremamente importante, pero el proyecto fue creciendo y fue relacionándose con promotores más grandes, con contratos más importantes, con responsabilidades también, digamos, más precisas y con un impacto mucho más trascendente. Entonces, como manager, también tienes que crecer. No te puedes quedar en las mismas labores de conseguir conciertos, pero entonces no sé de contratos, no sé de licencias, no sé de temas editoriales, de temas fonográficos. No, tienes que ir aprendiendo de todo este mundo para que sigas relevante en tu labor y en todo. O sea, piensa en un bailarín, piensa en un ingeniero, piensa en un beatmaker, piensa en la persona que hacía los atuendos. Si quieres seguir creciendo con esos proyectos, debes mantenerte vigente. Y esto no solo ha pasado con el reggaetón o con la música urbana latina, esto ha pasado siempre en la industria musical. Pensemos en ritmos, por ejemplo, como el rock. El rock empezó siendo una música rebelde, de distorsionar los sonidos con amplificación, con voltajes, con la voz incluso muy rasgada, con baterías muy estridentes, pero poco a poco fue creciendo en la industria y se fue volviendo el género de donde salieron muchas innovaciones en términos de grabación, en términos de equipos, por ejemplo, de distorsiones ya, pero más pulidas, más sofisticadas, de cantantes que desarrollaban técnicas para cantar rock. O sea, tú no puedes ser un cantante de metal y cantar gutural de cualquier manera, pues porque te vas a joder la voz al cabo de un año. Sino que tienes que desarrollar una técnica y hay escuelas que enseñan eso y personas que han perfeccionado esto y fueron siendo estándares en la industria. O la electrónica también, la electrónica en sus inicios pues fue un montón como de personas cacharreando con equipos, cacharreando con voltajes, con formas de hacer síntesis, con formas de hacer efectos y poco a poco se fue evolucionando y todas estas, digamos, innovaciones o experimentaciones se fueron volviendo estándares en la industria y fueron permitiendo un montón de nuevas sonoridades y hoy en día pues tenemos un montón de herramientas gracias a esto y se fue profesionalizando eh, todo el ecosistema con estos géneros. Entonces, ya para ir cerrando este capítulo, con la reflexión es que estos ritmos musicales o muchos ritmos musicales en Latinoamérica, hablando de la música urbana, pero también de otras expresiones artísticas, y no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, pues fueron expresiones que en su principio fueron eso, una expresión de personas que querían contar historias a través de sonidos y a través de música, sin importarles si sonara bien, si lo estaban haciendo bien en términos técnicos de melodías, de armonías, de métricas, de letras, sino que simplemente querían contar su historia. Pero poco a poco se fueron profesionalizando y hoy en día esos ritmos pueden ser los estándares de la industria, los que permiten la innovación, los que más profesionalización se les exige a los artistas, a los productores y a todo el ecosistema. Y quiero terminar también con una pregunta y es, ¿qué ritmos musicales creen que actualmente estén en esa etapa temprana de exploración, de sacar música, así no suene muy bien, pero que ustedes sientan que en unos pocos años pueden ser tendencia en la industria y se les vaya a ir exigiendo esa profesionalización? Entonces, con esto cierro. Muchísimas gracias por eh, escuchar este nuevo capítulo del podcast. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, en YouTube y en Spotify. Y escríbanme en los comentarios qué les parecen los capítulos, qué temas quieren proponer que se hablen en este espacio. Y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.